Enhorabuena. ¿Qué? Vamos a grabar la sesión, ¿vale? Eso es lo que habéis escuchado de Recording in Progress, ¿vale? Bueno, pues para empezar en esta tarde, hay una mano por ahí pedida. Coral, apóyame en eso, ¿eh? Que si no, no podemos construir entre todas. La manita de Milagrosa Romero. Ah, no, nada. Disculpas, me equivoqué yo. Bueno, pues es deciros que si siempre en lo participativo se necesita de implicación, de compromiso, de posicionamiento feminista y reflexión, pues hoy un poco más. Es mi salida al mundo después de 15 días de un COVID que me tumbó bastante. Bueno, bastante leve para lo que fueron realmente los procesos de COVID, pero tengo la cabeza todavía abombada y un poco agotada, aunque con todas vosotras sé que la energía me va a pegar un subidón. Bueno, pues os dijo ya el tema que nos convoca Coral y lo visteis en la convocatoria, pero yo quería empezar con una frase de Amelia Valcárcel, a ver qué nos va sugiriendo. Dice, la igualdad entre géneros llegará cuando las mujeres puedan cometer los mismos errores que los hombres y no se les insulte por ello. Nos dice algo esta frase de la maestra Amelia Valcárcel en relación al tema que vamos a ir entre todas desarrollando, qué nos discrimina a las mujeres, qué hace el sistema patriarcal con las mujeres, qué es el espejismo de igualdad, qué entendemos por espejismo de igualdad. Vamos a ir despejándolo. ¿Qué tiene que ver el uso político de la violencia de género con el espejismo de la igualdad? Todo eso es en lo que vamos a ir reflexionando, como todas os apuntasteis a algo participativo. Sé que tenéis ahí delante vuestro cuaderno, vuestros folios para ir reflexionando y creando. El micro, si no tenemos ruido externo, podemos tenerlo abierto porque nos facilita más el interactuar e ir participando, y la toma de palabra también, mientras no nos unamos más, podemos ir tomándola sin ser la manita de las reacciones. Si os resulta más fácil la manita, desde luego que también la utilicemos. Coral es la que nos va a ir facilitando la toma de palabras y la construcción colectiva. Entonces, podemos empezar por lo que nos sugiere la frase de Amelia Valcárcel en relación al tema. ¿Alguna quiere compartir, empezar compartiendo? ¿Qué nos quiere decir Amelia de que la igualdad entre géneros llegará cuando podamos cometer los mismos errores que los hombres y no se nos insulte por ello? Pues eso se está viendo a diario en todos los aspectos de la vida. A las mujeres se nos exige muchísimo más que a los hombres en todo. Y, por ejemplo, si es para un trabajo, yo lo hablaba el otro día con unas antiguas alumnas mías, algunas con con becas europeas que solo se le han dado a 2 personas, con máster y no sé cuántas cosas más, y sigue estudiando para encontrar un puesto de trabajo, mientras que sus compañeros prácticamente están casi todos trabajando. Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque la exigencia, como tú has dicho, son mucho mayores. Una mujer tiene que estar constantemente, y eso también lo hemos oído mucho las feministas, una mujer constantemente tiene que estar demostrando lo que vale. Entonces, ¿puede ser el demostrar el doble para conseguir la mitad una discriminación hacia las mujeres? ¿Podemos incluirlo en que eso sigue discriminando a las mujeres? Sí, claro que sí. Dentro del comienzo de la exigencia, yo hoy no quería dejar avanzar sin utilizar definiciones de la RAE.
de la Real Academia Española. Luego iremos viendo a lo largo de la sesión el por qué quiero utilizar la RAE. Claro, esa tendrá que ver con el sexo, lo que acaba de decir Paca, tendrá que ver con el género. Es que dice la RAE de género. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Convenio de Estambul. Género. Por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. La ONU, en los trabajos preparatorios de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing, en septiembre de 1995, adoptó la siguiente definición de género: forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer, mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales. El género es una definición de las mujeres y de los hombres construido socialmente y con claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad. ¿Por qué creéis que después de entrar a que la exigencia es algo de lo que nos sigue discriminando a las mujeres, me fui a definiciones oficiales de género y de sexo? Tío, Gracia tiene la palabra, que levanta la mano. Un armadillo. Rocío, ¿tienes la manita levantada? Sí, gracias. Yo quería comentar también en relación a la frase de Amelia, supongo que también estaréis de acuerdo conmigo, en que no solamente tenemos que demostrar más por una cuestión de género, como apuntaba en las definiciones Anabel, sino que también el castigo para las mujeres cuando entramos en el sistema patriarcal y de alguna manera desarrollamos cualquier tipo de cosa, bien a nivel de trabajo o a nivel político o simplemente a nivel de cuidado, cuando salimos de la norma patriarcal, se nos castiga mucho más duramente que lógicamente a los varones, por ese androcentrismo, claro. Ajá. Entonces, podemos entrar en que nos discrimina totalmente a las mujeres el androcentrismo patriarcal de la economía, de la política, de la justicia. Entonces, ¿sí? Eso es que es evidente. Las que estamos en asociaciones de mujeres y estamos todos los días lidiando, digamos, con esos temas, lo estamos viendo, ¿no? Porque si nos vamos al tema de la violencia machista, porque yo no quiero decir género, a la violencia machista, estamos viendo en la judicatura el sistema, lo patriarcal que es el sistema, ¿no? Y cómo, qué demostraciones exige a las mujeres y qué poco exige al hombre incluso, no al hombre como cualquier hombre, sino al maltratador. Y en eso, en todo, porque todavía se sigue, hace unos días me dijo una mujer que la habían dejado parada porque se había quedado embarazada. ¿Qué podía hacer? Entonces, es que quien no lo vea, quien diga que somos iguales,
es porque le conviene, porque políticamente le conviene, pues para tener votos o para conformar su propio, digamos, su propia visión de la mujer. Es decir, que acaba de entrar otra clave. El discurso aparente de estar en igualdad nos discrimina a las mujeres y avala el espejismo de igualdad. Entró aquí ya en lo que supone el trato en la violencia. Yo sí quiero utilizar violencia de género. Yo sí quiero reivindicar la ley de violencia de género porque es la única en la que significa violencia de género, maltrato machista de hombres a mujeres. Luego iremos viendo cómo vamos desarrollando y podemos acuñar, como dice Paqui, violencias machistas, violencia de género y entrar en todas las violencias y cómo esa es una de las claves del espejismo de igualdad actual. Mari Carmen, ¿te habías pedido la palabra? Yo tengo una duda, pero bueno, no sé si viene a colación. Me espero mejor que hay a lo mejor las manos levantadas. Prejuicio, ni por ningún estereotipo, ni por nada que le pueda... ¿O no? Bueno. No sé ahora mismo quién está hablando, la verdad. Cada Susana, piense que... iba a consultar el tema de la violencia de género realmente. Vamos, estoy hablando No, desde pero hay persona. alguien de fondo. Ahora. Que el tema de la violencia de género normalmente refiere a violencia como hacia la pareja, ¿no? Pero no engloba todas las violencias o algo así. Pero es que eso es como que tengo dudas. Pero digo, bueno, pues ya lo consulto. O me quedo escuchando y ya voy captando un poco cómo va todo, ¿no? Ahí en el marco normativo está la Ley Integral de Violencia de Género del 2004, está la Ley de Violencia de Género de Andalucía, que se modificó en el 2018 y ya amplía el concepto de violencia de género teniendo en cuenta el Convenio de Estambul, que dice: a los efectos del presente convenio, por violencia contra la mujer se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres. Ok. Por lo tanto, espera, es solo hacer el matiz para lo que estamos trabajando. ¿Qué nos discrimina a las mujeres? ¿Por qué hay espejismo de igualdad? No solo estamos hablando de cotidianidades, que tendremos mucho en lo que entrar. Estamos hablando de legislación. Es una forma de discriminación contra las mujeres y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Hay una ampliación de la modificación del concepto de ley de violencia de género de la ley del 2004. Perfecto. Gracias. Por ahí había una palabra pedida. Tenemos dos palabras pedidas, Mari Carmen Martínez y Maite Álvarez, ¿vale? Empieza Mari Carmen. Sí, yo reafirmar lo que estáis diciendo, pero sobre todo yo he estado 12 años en política y me he encontrado con muchísimos problemas. Yo he tenido que demostrar continuamente mi valía sin poder cometer errores cuando el resto de los concejales podían cometer los errores de concejales hombres, claro. Y no se les tenía prácticamente en cuenta. Bueno, no pasa nada, arréglalo, y nosotros las mujeres no. Las mujeres hemos tenido que demostrar por encima de todo la valía y que hemos llegado ahí por méritos propios. Aún así todavía sigue el latiguillo de, bueno, algunos favores habrá pagado, ¿no? Y todavía, que yo creía que eso había desaparecido y que no ha desaparecido.
Entonces esa valía que tenemos que demostrar continuamente, eso agota. Nos agota. Por lo menos a mí me ha agotado. Te agota a ti, nos agota a todas, en el ámbito político institucional, de partidos políticos, de sindicatos, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, y nos afecta directamente a la salud. Y es violencia contra las mujeres y está dentro del espejismo de la igualdad. Fijaros que hay Elena Simón Rodríguez, otra de las grandes maestras, trabaja muy bien el visibilizar el espejismo de la igualdad. Y ella le da una importancia al androcentrismo que a veces nos pasa desapercibido. ¿Qué es eso de tener que demostrar más? Pues una de las raíces del androcentrismo. Las mujeres estábamos fuera de todos los espacios públicos y entramos a espacios androcéntricos, a espacios construidos con los valores masculinos patriarcales como la medida de todo. Eso es en sí mismo una discriminación. Imaginaros, avanzamos mucho y hay que visibilizarlo porque son logros del feminismo. No entramos siempre por méritos propios. Hay 3 siglos, 4 siglos del feminismo trabajando para que podamos entrar a los espacios públicos. Y hubo acciones positivas, llamadas cuotas, para que las mujeres pudiésemos incorporarnos a los espacios públicos. Si no, igual estaríamos en el 6% del inicio de la transición democrática. Pero fijaros en lo que hay detrás de la palabra androcentrismo. Es cuando queremos hablar del espejismo de la igualdad, es importante que visibilicemos la sociedad androcéntrica como maltrato, como discriminación hacia las mujeres y como perpetuador de espejismo de igualdad. Y en todo, cuando vamos desgranando qué hace el sistema patriarcal con las mujeres, que no nos quedemos en la palabra solo, sino qué otras cosas definimos, qué otras cosas conceptualizamos que se refieren a esa palabra. Porque ahí de lo que acaba de decir ella, de la participación política y los costes, también puede salir la división sociosexual del trabajo. Los espacios diferenciados. ¿No sigue discriminando eso a las mujeres? Sí. Había una palabra pedida. Sí, Maite. A ver si se me oye. No. ¿Sí? Sí. Vale, es que no sé, como estoy con el móvil, que estoy en un taller. Cuando has leído los derechos de la mujer y las leyes, y has comentado que en Andalucía la habían ampliado y demás, que me parece muy bien, pero la cuestión está que cómo hacemos, el primer problema que está ocurriendo es que las propias instituciones no están aplicando esas leyes de igualdad. Entonces, claro, en muchas cosas no lo están haciendo. Si no predican a aquellos que son los precursores, pues es muy difícil que el resto de la sociedad continúe con ese tipo de situaciones. Le voy a dar la vuelta. Es difícil que sea precursor de la política pública de igualdad una institución. La incidencia política feminista logró que las necesidades, intereses y realidades de las mujeres pasadas a una agenda política feminista pasaran a legislación. Es a la vuelta, para no poder fomentar el feminismo, el espejismo de igualdad y poder visibilizar que es a las mujeres también las que nos discrimina el incumplimiento de la legislación o el no desarrollo de la legislación. Esa es otra cosa a poner en clave. ¿Qué nos discrimina hoy a las mujeres? Que los logros conseguidos y pasados a legislación, a agenda política pública, no se están desarrollando. Y ahí hay que darle una vuelta y en vez de ir a propuestas, entra ahora, luego ya veremos cómo lo construimos, cómo está grabado, podremos elaborar, pero es imprescindible para desmontar el espejismo de la igualdad y para no permitir los retrocesos que está habiendo, conocer la legislación de igualdad. El marco internacional, el marco estatal,
el marco autonómico y el marco local, Vale. que lo hay. Vale, gracias. Voy a cortar que estoy aquí. De ahí iremos, Maite, construyendo, Vale. porque sí es verdad que no se está desarrollando y es algo que nos está discriminando. Habrá algún interés para que no se desarrollen. ¿Había otra palabra por ahí? No, por ahora no. Vale, pues voy a la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo hace que no vamos a ella? Lo dejo ahí. Mejor. ¿Quién ¿Sí? era? El incumplimiento de la ley de igualdad y el que no exijamos el desarrollo perpetúa el sistema patriarcal en el que estamos y alguien lo aprovecha para ir creando espejismo de igualdad. Voy a leer discriminación directa y discriminación indirecta de la ley de igualdad, porque creo que es fundamental para desmontar el espejismo de la igualdad y la discriminación hacia las mujeres. Es el artículo 6, Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Ley orgánica, que la tenemos que conocer para que luego cuando sale alguna ley autonómica que va en contra, podamos articularnos e ir directamente a los juzgados a denunciarlo. El artículo 6, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. El exigirnos más en espacios tendríamos alguna forma para demostrar que es una discriminación. ¿Por qué no estamos utilizando el concepto de discriminación indirecta? Igual, incluso es que pueden ser discriminaciones directas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensamos? Sí. No sé cómo poner la mano, perdonar. Así, quedamos en que lo hacíamos vale. así. Es que he visto alguna que tenía. Bueno, a mí me gustaría señalar a una cuestión que incide en todas las demás, que es la actitud que tenemos aprendida y la falta de alternativas. Es decir, ya desde la Biblia, habiendo un malo malísimo que es el diablo y un receptor muy inteligente que es el hombre, se culpa a la mujer del traspase de la manzana, ¿no? Entonces, eso está en el imaginario colectivo y como eso, todo lo que ha venido detrás, ¿no? Y entonces yo pienso que lo que comentaba antes una compañera de la disyuntiva o la ruptura que hay entre la ley y su falta de aplicación viene en gran parte por ahí. Porque luego a la hora de aplicarlo nosotros, nosotras, seres humanos de uno en uno, disculpamos cosas porque las hemos visto disculpar, porque nos hemos creído un cuentito, lo que llamo yo el cuentito, que es el cuentito del heteropatriarcado, ¿no? Que buscas un buen hombre, te casas y te va todo bien. Y pienso que eso incide muy negativamente. No es que sea en sí una cuestión discriminatoria, pero sí colabora a que haya otras. Eso y también tenía aquí yo apuntado la falta de alternativas, es decir, lo que ha construido o lo que hemos construido, el heteropatriarcado que tenemos y tal,
hace a veces ver como irreal o como muy extraño el que en vez de haber un padre de familia, ¿sabes? La experiencia nos dice que sí, que hay madres de familia que nos vemos solas y tiramos con bueyes y con carros y carretas o con lo que haga falta. Pero creo que muchas veces se disculpan cosas por esa falta de imaginario de decir, no, pues hay una alternativa fabulosa que es, no sé, ser humano o no sé, no, ahí ya me quedo. Claro, que los mandatos sociales patriarcales que tenemos todas en esa construcción social de género, que por eso remarqué tanto la diferencia de sexo, género y tiré de documentos oficiales para poder no ser discriminada como mujeres, tiene los mandatos de ser para otros, para otras, la ley del agrado y sostenedoras de la armonía familiar. Eso genera discriminaciones indirectas. Eso es parte del espejismo de igualdad en imaginarios individuales y en imaginarios colectivos. Esos son obstáculos. La igualdad real es igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones. Mientras no tengamos la oportunidad de desaprender esos imaginarios, unas y otros, y de construir los nuevos imaginarios feministas, estamos siendo discriminadas. Y estamos en el espejismo de la igualdad. Por eso que es muchísimo más lo que hay detrás de discriminaciones de las mujeres y de espejismo de igualdad. Y ahí aprovecho y digo, yo no suelo utilizar heteropatriarcado. ¿Sabéis por qué? A ver qué decís. Porque es darle mucha más importancia a heteropatriarcado que androcentrismo. Sí es heteronormativo. El patriarcado, desde luego, está toda la fundamentación está en la heterosexualidad. Pero si digo heteropatriarcado, ¿qué pasa cuando quiero decir es androcéntrico, hace división social del trabajo, hace mandatos sociales de género diferentes? Claro que el mandato de sexualidad está clarísimo, pero igual no podría hacerlo si no fuese androcéntrico. Por eso digo heteronormativo. No digo, lo lanzo, no digo que no lo uses, ¿eh? Estamos construyendo entre todas y reflexionando con tranquilidad para construir el conocimiento colectivo feminista en estos temas, pero yo le doy vueltas y sigo y más con el espejismo de igualdad que hay ahora mismo en relación a ese tema también, ¿no? ¿Alguna palabra? Había comentado, solo no es pregunta, pero ahora que pregunte a alguien. Igualdad de oportunidades, de trato y de qué más. Y de condiciones. Y de condiciones, eso, perfecto. Fijaros todo lo que nos falta para conseguir una igualdad real, para conseguir la justicia social que busca el feminismo. Carmen González había pedido la palabra y después Francisca Gago. No se te escucha, Carmen, el micro. Enciende el micrófono, Carmen. Ahora. Es que lo había quitado porque por ahí están con guarrito haciendo obras y de vez en cuando suena. Mirar que ya que ha salido Sara, ha sacado el tema del mito de Adán y Eva. Yo pienso que lo que estamos viviendo, y por eso no es real la igualdad en el mundo público, es que todos y todas proyectamos lo que hemos vivido en nuestras familias al mundo público. Entonces, en las familias, pues al hombre, aunque haya una aparente igualdad entre el padre y la madre, realmente no lo es. Prácticamente ninguna de las familias actuales hemos vivido una igualdad real dentro de la casa. Entonces, lo que se nos enseña es que al hombre se le disculpa todo, es el cabeza de familia
es el que provee a la familia, entonces pues si comete errores o no llega en algún momento, pues hay que disculparlo porque el esfuerzo que hace es tan grande y tan enorme que los fallos no hay que tenerlos en consideración. En cambio, la mujer siempre está en una situación de subalterna en la que no tiene valor su trabajo, y si se equivoca, pues si tu trabajo no tiene valor y es tan fácil, ¿por qué lo haces mal? ¿Por qué te equivocas, no? Y yo creo que esa misma concepción se transporta al mundo público. Y incluso muchas mujeres no se dan cuenta. Y son las propias que condenan e insultan a otras mujeres cuando cometen un error, porque es lo que están acostumbradas a ver en su familia. Y para no hacerlo, lo primero que tienes que hacer es cuestionar a tu padre. Y la mayoría de la gente, de las personas, no lo han hecho. Y hasta que las personas no han recorrido un determinado camino en la vida, no ponemos a nuestros progenitores a cada uno en su sitio, a su padre en su sitio en el que ha ocupado y a la madre en el suyo. Y no le damos valor a lo que la madre ha hecho. Y yo creo que en el sistema, en el trabajo es igual, es exactamente igual. Hemos transportado el mismo modo de hablar. Una cosa es el discurso y otra cosa es el actuar. Y a ver cómo lo hacemos, porque además, no sé, muchas de nosotras a nuestros hijos, esto lo hemos aprendido ya mayores, a nuestros hijos le hemos enseñado eso. Nosotras también. Hay como varios eslabones, Carmen. Empiezo por el último. Nosotras enseñamos y ellos enseñaron. Es decir, nosotras hicimos trabajo, pero quien no hace, aunque esté ausente, está enseñando un modelo de ser varón. Entonces, eso unas y otros tenemos que tenerlo claro. No somos las responsables del traspaso del conocimiento patriarcal o de habilidades y destrezas, solo nosotras. Luego, por otro lado, acabas de mencionar, claro, el patriarcado nos construye a las mujeres como rivales, como el aprendizaje para sospechar unas de otras. Esas son herramientas patriarcales a desmontar en el espejismo de igualdad. La misoginia, las diversofobias sexuales que construye la heteronormatividad patriarcal, el uso sexista del lenguaje, todas las violencias contra las mujeres. Todo eso conforma un espejismo de la igualdad. Pero nosotras sabemos lo que sucede con cada una de esas herramientas y cómo tenemos que deconstruir para construir otro mundo desde el paradigma feminista y con las herramientas feministas. Y claro que nosotras nos llevamos todo al espacio laboral, al político, porque el feminismo nos integra pensamiento, sentimiento, emoción, el actuar para transformar. No somos mujeres diferentes. E incluso nos llevamos el amor patriarcal romántico a las relaciones en los proyectos políticos feministas. Y eso nos discrimina. Y eso nos discrimina. Pero vamos a ir viendo cómo, conociendo ley y qué propuestas van saliendo a cada una de esas preguntas. Matizando con lo que estabais diciendo de la parte del imaginario individual y el imaginario colectivo, voy a traer la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que las que estáis aquí la mayoría la conocéis. El artículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Anda, pero anular el reconocimiento. Y todas las discriminaciones de las mujeres que estamos diciendo en el arte, en las ciencias, las científicas, las pintoras, las escultoras, las directoras de cine, las directoras de teatro, las actrices que no aparecemos. Y está como un espejismo de igualdad. No, invisibilización de las mujeres. No, discriminación, artículo 1 de la CEDAW. Si la conocemos, podremos exigir el cumplimiento de CEDAW, que es vinculante. El artículo 5, para lo que decía Sara y todas, de los patrones socioculturales. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para, todas las que fuisteis identificando espejismos de la igualdad y discriminaciones, a ver, vamos a analizar si podemos entrar aquí por el artículo 5. Todas las medidas apropiadas para a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. B. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. ¿Podemos entrar algo por aquí a trabajar lo que estáis planteando? Con el cumplimiento del artículo 1 y artículo 5 de CEDAW, ¿qué tendrían que estar haciendo los estados? Francisca, con la palabra. Bueno, es que yo llevo pensando desde, ha dicho una de las que ha intervenido, ha hablado de los cuentitos. Y estamos hablando, tú ahora, con toda la legislación y demás que deberíamos todos de conocer y de tratar de que se aplique. Pero ¿y la educación? Porque nos han educado. Mira, para mí, los cuentos, los juguetes, eso es un medio desde la infancia, es un medio desde la infancia para educar, para realizar la asignación de género. Porque, por ejemplo, a las niñas, usted, cualquiera, yo me acuerdo yo de los juegos que tenía, ¿no? Pues el juego, lo normal, las muñecas, los cacharritos de la cocina, las cositas para el bebé, en fin, a lo que nos destinan a las mujeres. Y por otro lado, pues los niños, una amplitud, mucha más amplitud de juguetes, y sobre todo juguetes que estaban enfocados a profesiones. Entonces, desde la educación, desde la infancia, nos están dirigiendo a través de los juguetes y a través de los cuentos, porque también el papel que hacemos en los cuentos las niñas y los niños. Y dentro de todo eso lo engancho con que también el que no hubiera televisión, el que no hubiera los medios audiovisuales que tenemos ahora, pues hacía que niños y niñas, hermanos, hermanas, abuelos, madres, padres, nos juntáramos para jugar a los juegos de mesa. Que los juegos de mesa no, por lo menos yo no recuerdo que fuesen discriminatorios, por lo menos los que yo jugaba. Entonces, ahora yo me digo, si traslado a la sociedad actual, los juguetes más o menos siguen iguales, porque te metes en el Corte Inglés
y están los juguetes de las niñas, los juguetes de los niños, los colores de las niñas, los colores de los niños, pero tenemos un tercer juguete, que es Internet, todas las nuevas tecnologías. ¿Y a qué jugamos? ¿A qué se juega? Porque ya si nos metemos en lo que es la prostitución y en lo que es todo lo relacionado con lo que se aprende a través de ahí, pues resulta que personalmente creo que se está educando peor en la sociedad actual, todavía peor que antes. Y todo esto viene de la base, viene de una educación. Tenemos la ley, las leyes para las mujeres, hacemos muchas leyes por arriba, para los mayores, cuando ya estamos educados de una determinada forma. Y no nos preocupamos lo suficiente, como ya se ha dicho aquí, que a nuestros hijos los hemos educado igual. Yo, la verdad es que me aparto un poco de ese tema en mi familia, pero sí, así lo hacemos. En la escuela también se ha intentado y se intenta, pero como voluntariamente. Entonces, para mí, eso, como ha dicho una compañera, el cuento de Adán y Eva, bueno, sí, tiene otra interpretación, ¿no? El poder también, y la misma, el poder y la mujer la culpable, el hombre el poderoso y la mujer la culpable. Entonces digo, ¿le estamos prestando atención a la educación? Pues fíjate, Paca, ahí podemos entrar directamente. ¿Podremos denunciar como discriminación hacia las mujeres y las niñas la falta de coeducación en el sistema educativo? Como perpetuadora de espejismo de igualdad, y como que hace que las mujeres no podamos tener hoy en día, 2022, un proyecto vital propio, sino que tenemos que cumplir el proyecto vital designado por el sistema patriarcal. ¿Habrá más discriminación que esa? La discriminación de las niñas y de las mujeres, ahí está. No es coeducación trabajar la historia de las mujeres. Eso es importante, sí, claro, y visibilizarnos. Y conmemorar el 8 de marzo y el 25 de noviembre, las mujeres científicas, el Día de la Ciencia, pero eso es sensibilización. Para hacer coeducación hay que intervenir. Hay que romper la socialización diferenciada. Hay que trabajar con las niñas lo que necesitan, y si ya vienen sin empoderamiento feminista y con la negación de habilidades, destrezas, competencias para un proyecto vital propio, trabajarla con ellas. Y con los niños, trabajar el que desaprendan, el sacar la ira y la agresividad por violencia. Y en el mismo espacio. No estoy hablando para nada de segregación de espacios. En el mismo espacio, así es trabajar coeducación. Y mientras no hagamos eso, estamos discriminando a las mujeres y a las niñas y trabajando la perpetuación del patriarcado que hace violencia contra las mujeres. Todo tipo de violencia de género y todo tipo de violencias. Ese es otro gran espejismo de la igualdad a desmontar. ¿A qué le llamamos coeducación? ¿Y por qué hay alguien, y entro por otra línea ya a desmontar espejismo de igualdad, tiene tanto interés en decir que hay igualdad y se lo compra el profesorado, igualdad entre niñas y niños, igualdad entre mujeres y hombres, lo compra el profesorado, lo compran políticos y políticas, lo compran sindicalistas, lo compramos nosotras? Hay igualdad, entonces ¿para qué vamos a trabajar igualdad entre niñas y niños en el cole? Vamos a trabajar diversidad. Pues no nos olvidemos, es que la herramienta feminista de la perspectiva de género, que es una herramienta creada
desde el feminismo, la perspectiva de género lleva a la interseccionalidad. Habla de cómo esas opresiones de género cruzan con otras diversidades, pero no solo una diversidad, con todas. Diversidad geográfica, como trabajáis vosotras, mujeres rurales, mujeres urbanas. Diversidad etaria, porque cada una tenemos los mandatos de la construcción social de género, pero luego por edad tenemos otros. Diversidad étnica, diversidad funcional o discapacidad, diversidad religiosa, diversidad sexual, como otra diversidad más, interseccionalidad. Y lo podemos trabajar desde la coeducación, desde la perspectiva de género, y así está en la agenda feminista, y así conseguimos incluirlo en la ley. Entonces, desde ahí es desde donde podemos ir desmontando el espejismo de la igualdad. Fijaros, ¿qué entendemos por espejismo de la igualdad? A ver si vamos a estar hablando y no entendemos lo mismo. ¿Qué entendemos por el espejismo de la igualdad? A ver, alguna de las que no participasteis. Tenemos 3 palabras pedidas, Cristo, Raquel y Lola. Empieza Cristo. Ajá. ¿En dónde está? Bueno, buenas tardes. Yo Buenas tardes. quería incidir y volver porque veo que en todas las intervenciones volvemos a la legislación. Entonces, yo entiendo que desde un punto de vista legal lo que está faltando es la aplicación de esa legislación vigente en todos los ámbitos. Pero sí es verdad que me gustaría incidir en el ámbito educativo, como bien decía Paqui, porque en realidad es la sociedad quien nos está marcando unas pautas a seguir y de no hacerlo nos discrimina totalmente, como bien estás diciendo, Anabel. Yo, por ejemplo, discrepo un poco de la generalización sobre la educación en el seno familiar, porque es bien cierto que todas las familias no lo hacemos, como bien dice, no marcamos estas pautas del niño tiene que ser azul, la niña tiene que ser rosa, ¿no? O al menos lo intentamos, pero si bien es cierto que el educar a nuestros hijos en otra dirección, vamos a decirlo así, nos genera, bueno, unas discriminaciones que yo voy a poner ejemplos reales, ¿no? Si la niña no se viste como van todas las niñas, con la camiseta con escote y con el pantalón corto enseñando casi el culo, entonces la niña es rara, se viste como una bruja. Si no se maquilla como van todas y lleva la melena alisada de plancha, es una niña rara. Si a la niña, en vez de hacer unos estudios normales, quiere hacer unos estudios complementarios, tiene otras inquietudes, una niña que además se cría con varones, pero el hecho de querer destacar para su mejora personal, eso la hace rara y la hace discriminarla no solo los compañeros y compañeras, sino también el profesorado del centro. Entonces, contra esto, ¿cómo podemos luchar? Esa es la pregunta que yo lanzo. Porque, claro, yo estoy de acuerdo en eso. Antes de la siguiente palabra, es imposible que un niño o una niña hoy reciba una educación coeducativa y en igualdad. Se pueden hacer esfuerzos en una familia, pero no olvidemos los agentes de socialización. Mientras no vaya la escuela, grupos de medios de comunicación, el grupo de iguales a una, estamos recibiendo esa socialización diferenciada. Y el profesorado tiene el currículum oculto igual que tenemos nosotras, no hubo otra educación. Por eso el darle a la coeducación la importancia que tiene es trabajar para eliminar discriminaciones de las mujeres, es trabajar para desvelar espejismo de la igualdad y para otra sociedad, porque cuando avanzamos las niñas y las mujeres, avanza toda la sociedad. Entonces, desde ahí, claro que hay que trabajar, pero hay que conocer con qué recursos y cómo. Las que vais a intervenir, decís, por favor, qué entendemos por espejismo de la igualdad para ir avanzando un poquito. ¿A quién le toca, Coral? Raquel López y después Lola Fernández.
Hola, buenas tardes. Bien, antes de contestar a la que entiendo yo por espejismo de la igualdad, que yo solo quería intervenir para hacer un pequeño gran matiz acerca de los cuentos. El problema no lo tienen los cuentos. En la tradición popular hay tantos cuentos de mujeres protagonistas, mujeres activas y mujeres resolutivas como hombres, y tantos príncipes encantados como princesas encantadas. El problema es la selección que se hace de qué cuentos se va a contar. Y esto pasa a partir de que el cuento se escribe, se recopila en la tradición popular en el campesinado y se pasa a papel. El campesino tradicionalmente no ha tenido problema, tiene muchos cuentos para contar y los cuenta, de un estilo, de otro estilo. Entonces, cuando pasa a papel, el burgués, el pequeño burgués, se escandaliza de esos personajes. Entonces, el cuento no tiene ningún problema. Es la elección de los cuentos que hacemos para contar. Quería hacer ese pequeño gran matiz, porque además es que esta es mi profesión. Claro, Raquel, pero eso sucede lo mismo con los juguetes. Los juguetes no tienen ningún problema, es el uso sexista del juguete. Claro, sí, sí, pero hay que remarcarlo cada vez porque si no se da por cambiar los cuentos, cambiar los finales y entonces ese cuento ya no tiene sentido cuando hay otros cuentos para elegir que sí que van a incidir en lo que tú quieres, en que haya mujeres aventureras, mujeres que suben montañas, mujeres que hacen inventos, mujeres que salvan vidas. Sí, por eso es importante que dentro de las estrategias pongamos el compartir recursos también. Claro. Y si conocemos cuentos y conocemos otro tipo de alternativas, el compartirlas. Porque la solución no es cambiar los finales, de la misma forma que en los juegos tradicionales muchas cancioncillas te hablaban de un problema con el hombre y la misma cancioncilla te daba la solución. Cuando se cantaba al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero, ahí hay un problema con un hombre. Pero si sigue la canción te da la solución. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Lo que ocurre es que esas canciones que servían para advertir a las mujeres de problemas, a las mujeres no, a las niñas, de los problemas que habían si te acercabas o se te acercaba un extraño que era hombre. Pero eso lo hemos perdido y estamos en otra época y estamos con los mismos problemas, pero con soluciones que se nos daban de forma oral y que esas soluciones ya no se dan. Lola. Bueno, contesto primero a la pregunta del espejismo de la igualdad, ¿no? Yo la entiendo en el sentido en que la acuñó nuestra maestra Amelia Valcárcel y es en la idea preconcebida de que la igualdad ya la hemos conseguido, las mujeres ya han conseguido la igualdad y por lo tanto el mantener esa idea pues lleva a que parezca que ya no hay que reivindicar nada y cualquier cosa que se reivindique es ya por demás. Se están pasando de reivindicar, ¿no? El problema además es que este espejismo de la igualdad políticamente, socialmente cada vez está arraigando más y ahora mismo socialmente es un espejismo que la sociedad acepta como una realidad, ¿no? Cada vez con más incidencia. Entonces creo que es mucho más peligroso que cuando hablábamos de él hace 2 años, en este momento. Creo que he respondido. Esto es fundamental para la entrada que vamos a hacer ahora. Os decía que una cosa era el espejismo de la igualdad, de las cotidianidades, de la entrada en el ámbito laboral y otro es el momento actual. Y luego yo iba, bueno, ahora después haré mi intervención que quiero que sea corta, pero sí entra un poco en el tema de los cuentos. No se trata de que cambiemos los finales de los cuentos, se trata de que haya cuentos que nosotras no contemos y que exijamos que nadie se los cuente a nuestros niños y a nuestras niñas. Nosotras podemos ir
a los claustros a decir que no queremos, o en la guardería o en primaria, que a nuestros niños y a nuestras niñas se les cuente, por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente, ¿vale? Porque es un cuento de violencia sexual y que no queremos que nuestros hijos e hijas lo escuchen. Entonces yo creo que el tema de que haya tantos príncipes como princesas tampoco indica nada, porque el problema no es que haya igualdad en los personajes, que haya niños y niñas o hombres y mujeres en los cuentos. El problema es que una de las partes adopta un rol absolutamente de sumisión y de marginación, y el otro es siempre el valiente superhombre que la salva de todo y tal. No es que haya igualdad en el mismo número de niños y niñas, sino el rol que cumple cada uno de los niños y las niñas en el cuento. Bueno, eso solamente por decir algo, porque es un tema además que me toca mucho y lo tengo un poco al día. Yo iba a intervenir precisamente para hablar de ese espejismo mayoritario, ese grandísimo espejismo que ahora mismo estamos sufriendo, y que es seguir creyendo que nuestro sistema está avanzando hacia la coeducación, porque nos están engañando de una manera, además, ignominiosa, de verdad. La LOMLOE tiene unas grandísimas contradicciones con el modelo coeducativo. ¿Cómo se puede decir que estamos avanzando hacia coeducación cuando la propia LOMLOE está negando la pedagogía feminista y está introduciendo una pedagogía que viene del generismo, que viene del concepto de identidad de género y que es absolutamente contraria al modelo coeducativo que desde el feminismo y desde la pedagogía feminista hemos estado defendiendo? Esa es para mí ahora mismo un grandísimo espejismo, una estafa grandísima que se nos está haciendo, ¿no? Y no es solo hacer cumplir la legislación, es que se está legislando, se ha legislado ya en algunos sitios y se va a legislar una grandísima ley que va a afectarnos grandísimamente en todo nuestro proyecto de coeducación para cambiar un mundo patriarcal y opresor por un mundo diferente para el cual nosotras planteábamos nuestra pedagogía. Y seguimos nosotras hablando de ella, pero la sociedad está pasando olímpicamente de ella y las leyes están pasando olímpicamente de ella. Ese es el problema, porque la LOMLOE ya se ha aprobado y porque la ley trans se va a aprobar. Ahí, y ese es el problema. Ahí vamos. Fijaros, ya que entramos en legislación. Termino enseguida. Perdona, creí que termino. Hemos estado hablando aquí de los pilares de la coeducación. No nos desviemos de esos pilares. Los pilares son la familia, la escuela y la sociedad. Si uno de ellos no está, la familia casi nunca ha estado para el tema de la coeducación, es con quien más trabajo ha costado, pero teníamos la sociedad y la escuela. Bueno, pues la sociedad la tenemos casi perdiéndola y la escuela la hemos perdido en los 2 últimos años. Entonces, es muy grave lo que está pasando y yo creo que tenemos que ser conscientes de que el espejismo se ha ensanchado y que además se ha ensanchado de una manera absolutamente gravísima. Nada más. Fijaros, aprovecho y entro para que podamos construir en esto. Se ensanchó por donde dice Lola. Se ve como normal que pueda desaparecer la categoría jurídica sexo, con todo lo que significa para que desaparezcamos las mujeres de todos los marcos legislativos de los que estamos hablando, de los derechos humanos de las mujeres, CEDAW, todos los marcos normativos. Soy defensora de derechos humanos, pero se pueden crear instrumentos en derechos humanos respetando todos los derechos humanos y los marcos normativos para la igualdad entre mujeres y hombres, que somos casi 4.000 millones de mujeres en el mundo. Dicho lo de un segundito, de los derechos humanos de las mujeres, que solo somos desde 1993, así declaradas, ahí entra otro gran problema del espejismo de la igualdad. En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de las Mujeres en Viena, se afirma por primera vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos.
Ojo con esto. Ojo con este tema, que lo tenemos que conocer y poner en todo las reivindicaciones, agenda política. Y ahí cuando me perdí un momento con una línea, me vino cuando estaba diciendo otra vez lo de los derechos humanos. Un principio de los derechos humanos que no lo estamos reivindicando, está invisibilizado, que es: los derechos humanos son progresivos. Quiere decir que eso suma nuevos derechos humanos. Estamos en transformación. El feminismo, en todos sus 3 siglos de historia, fuimos reivindicando nuevos derechos. Y que sea progresivos quiere decir que no puede tocar a ningún derecho consolidado de algún grupo, algún colectivo o de la mitad de la población que somos las mujeres. Derechos progresivos. Que no quiere decir que neguemos otros nuevos derechos, sino que no desaparezcan nuestros derechos, que no se desmantelen las políticas para alcanzar esa igualdad real entre mujeres y hombres. Otro espejismo de igualdad es hablar del trabajo sexual. El feminismo es ¿cuántos años llevamos marcándolo como esclavitud, como violencia contra las mujeres? Se está normalizando trabajo sexual. Se está fomentando espejismo desde la igualdad, de la igualdad intencionadamente. Y se quiere hacer a través de la construcción de legislación. Maternidad subrogada. ¿Desde cuándo se pueden legislar deseos? Unirlo con más cosas, ¿eh? No solo con la maternidad subrogada. Vientres de alquiler, compra del cuerpo de las mujeres para deseos de otros y de otras. Espejismo de la igualdad. Pero ¿qué pasa con violencia intrafamiliar? Es decir, con todo lo que nos costó el marco normativo de la violencia de género a nivel internacional, a nivel de Estado español, ahora se normaliza que hace falta una legislación de violencia intrafamiliar. Eso es decirle a la sociedad, que no está en el día a día reflexionando, pensando, si se lo dicen en todos los medios de comunicación, una estrategia para perpetuación de patriarcado y retroceso de los derechos de las mujeres. Ese es la gran discriminación que ahora estamos viviendo, las grandes discriminaciones que estamos viviendo las mujeres, el cómo desde algunas ideologías políticas se están normalizando legislaciones que avalan el sistema patriarcal y hacen retroceder los derechos de las mujeres. Nos costó muchísimo sacar la violencia contra las mujeres como un problema social. La violencia intrafamiliar la vuelve a meter a lo doméstico. La vuelve a meter a lo doméstico. La violencia de género denuncia la relación de poder, denuncia el androcentrismo, denuncia los roles sexistas. La intrafamiliar no. Ojo que cuando nosotras decimos hay que realizar incidencia política, y a muchas me habréis escuchado mucho hablar de la masa crítica. La masa crítica es un concepto que yo aprendí con Maite Gallego en 1993, cuando estábamos trabajando el acceso a puestos de decisión. Una campaña a nivel Unión Europea, Mujeres al Parlamento Europeo, y que el lobby lo hizo aquí en el Estado español. A mí ya de aquella me dio ¡boom!, muchas luces y me las sigue dando. Están realizando una campaña de incidencia política en la que están creando esa masa crítica, que a nivel de sociología quiere decir un 30, un 35% de ciudadanía apoyando eso. ¿Y qué es lo que se necesita para iniciar la transformación? Ya aquí en Andalucía, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, las vocalías, ya hicieron un comunicado denunciando y exigiendo, fijaros, las vocales del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres
Rechazamos frontalmente y denunciamos públicamente las manifestaciones vertidas en el día de hoy por el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, señalando que el concepto de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género por ser más representativo en la medida en que el primero incluye al segundo. Después de todo esto vino Castilla y León, que ponen, al mismo tiempo que nos dicen que no se va a retroceder en la legislación de violencia de género, va a aparecer una ley de violencia intrafamiliar. Meteros, si queréis profundizar en por dónde va la estrategia de normalización y de espejismo de la igualdad, en YouTube, y veros un vídeo. Solo buscando en YouTube violencia intrafamiliar, cómo afecta la violencia a los hombres en Colombia. Es toda la teoría de género pasada a cómo este sistema también ejerce violencia hacia los hombres, poniéndonos de nuevo a las mujeres también como perversas, pero al mismo tiempo que van hablando de mantener la legislación y de que en estadísticas, claro, no se puede poner al mismo caso. En el propio vídeo en el que utilizan la teoría para trabajar e incluir la violencia hacia los hombres en la intrafamiliar, van diciendo todo el rato estadísticas de la violencia contra las mujeres. Es una gran estrategia, hay un gran espejismo de igualdad. Entonces tenemos que reaccionar en el paquete, se está creando dentro, cuando esté la masa crítica hecha, pues ya la ciudadanía dirá, pero es que da igual, pero si es que los hombres también son maltratados, pues claro, sí, alguno habrá que sea maltratado, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un sistema patriarcal con unas relaciones de poder que generan desigualdades, discriminaciones y opresiones hacia las mujeres. Eso es lo que estamos denunciando. La violencia intrafamiliar ya está en el Código Penal y la violencia doméstica. Entonces, por todo eso tenemos que conocer la legislación para parar lo que nos están creando. Y luego, dentro de esas violencias y del espejismo de igualdad, ya entra todo lo de todas las violencias contra las mujeres. Eso es violencia estructural, eso es violencia institucional. Sigue la violencia física, sigue la violencia psicológica, sigue la violencia económica, sigue la violencia vicaria y aparece la justicia como justicia patriarcal discriminando a las mujeres. Entonces, es que estamos en un momento que yo creo que nunca fue tan grave, como decía, el espejismo de la igualdad. Porque al mismo tiempo no puedes entrar a hablar con toda la ciudadanía de la violencia vicaria o de la violencia psicológica, y al mismo tiempo ya entró la necesidad de que los hombres son maltratados. Entonces, hoy el tema era alertas, 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 y ver qué estrategias vamos haciendo para que se cumpla realmente la normativa que tenemos y que sigamos reflexionando y no nos metan goles por todas partes, porque la masa crítica está avanzando. Está avanzando y la extrema derecha lo primero que hace es desmantelar los derechos humanos de las mujeres, aquí y en todas partes. En Estados Unidos, cuando entraron, no, el anterior gobierno, lo primero que hicieron, las clínicas que tenían presupuesto público para el derecho al aborto, fuera. Honduras, en cuanto fue el golpe de Estado, píldora del día después, fuera. Polonia, el derecho al aborto, fuera. Bueno, si es que tenemos, cuando veas el pelo de tu amiga cortar, pon el tuyo a remojar y vamos a reaccionar antes de. Aquí ya empezaron, aquí ya está el teléfono de la violencia intrafamiliar, está lo que acabamos de decir de la masa crítica y declaraciones, como si fuera una equivocación, ¿no? No, no, hay estrategias muy claras y no son solo de la derecha, esta derecha española. Son mundiales y nos puede pasar lo mismo que con los principios de Yakarta, que cuando lleguen ya está todo en Naciones Unidas metido, porque se hace incidencia política, se hacen redes, se hace lobby. Entonces, desde ahí
igual que es una discriminación hacia las mujeres el poner al mismo nivel en presupuestos las subvenciones de apoyo a las mujeres y al feminismo a asociaciones pro vida. Es que no solo es que se esté avalando otra postura política, es que todos esos fondos podían ir para eliminar discriminaciones, opresiones y desigualdades de más de la mitad de la población. Entonces, todo eso, estamos en un momento muy, muy crítico, muy crítico. Entonces, todas las que estamos aquí, pues estamos articuladas, eso es súper importante, que nos articulemos, que hagamos alianzas y que hagamos incidencia política realmente para visibilizar este espejismo de igualdad tan grave, tan global, tan estructural, en todos los espacios en donde estemos, no solo a la institución pública, sino en el movimiento feminista, en la sociedad civil mixta, a los partidos políticos, a los sindicatos. Tenemos que conseguir visibilizar lo que está pasando. Y no va solo una línea, van todas entrecruzadas como la interseccionalidad y con muchos fondos, con mucha economía. Entonces, tenemos varias palabras pedidas. Estaba Raquel, estaba Olga Ojeda, estaba Sara y Maite Álvarez. Empieza. Raquel creo que no está en el micrófono. Yo lo había pedido. Sí, aquí viene Raquel. Aquí estoy. Bien, yo quería lanzar una pregunta. Y es si cuando vemos que hay un problema, que no son, en la sociedad hay un problema con cómo se mira a la mujer, cómo se la toma en serio, se la deja de tomar en serio, si ese mismo problema está en la casa, en la familia y en cómo educamos como familia y cómo educa la escuela. Y cuando vemos que existe este problema, si lo que queremos hacer es hablar de él o dejar de hablar de él. Y la pregunta incide otra vez en el tema de las historias que se cuentan. Porque antes se ha dicho que no se quieren que se cuenten determinadas historias porque las mujeres salen mal paradas. Y tanto que salen mal paradas ciertas mujeres en ciertas historias. Pero una de las razones de ser de contar esas historias es para crear rechazo. Esto no se puede hacer con esta protagonista. Si no se cuentan historias truculentas de la misma forma que si no se habla de que hay una invasión de un país en otro país, por un territorio, por minerales, por energía, por lo que sea, se habla para concienciar a la opinión pública. Y hay que contar historias donde las mujeres acabamos muy mal paradas. Y hay que contarlas precisamente para decir, es que esto es una realidad y te tiene que escandalizar escucharlo. Porque si no lo contamos, y no lo contamos de la forma en la que la niña y el niño, a partir de símbolos, puede aprender a generar sus propios comportamientos y a generar su propia opinión, le estamos privando de una herramienta preciosísima para ir aprendiendo cómo comportarnos en sociedad. Lo que ocurre es que después de contar esas historias tan truculentas y esas historias donde nosotras como mujeres y como protagonistas acabamos tan mal, al día siguiente o ese mismo día hay que contar otra historia que compense y que tenga otro final, que tenga una protagonista de características muy diferentes. Pero insisto, que no le contemos esas historias le hace un flaco favor a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque no van a tener modelos en los que mirarse. Que vayan todas las palabras, porque ya vamos un poquito mal de tiempo y luego si queréis entramos. Adiós, Paquita.
La siguiente era Olga Ojeda. Voy para allá. A ver, yo quería comentar una cosa que era el tema del espejismo de la igualdad. Para mí, el espejismo de la igualdad empieza en el momento en el que hay mujeres en las que me dicen que las feministas no les representamos, que ya tienen la igualdad que querían. Y a casi todas le digo siempre lo mismo. Cuando me dicen que no les representamos, le digo, ¿y quién ha conseguido que tú puedas decir hoy que ya tienes la suficiente igualdad? Si no es la feminista de estos 2 siglos que llevamos luchando por esos derechos que ya hemos adquirido. Lo segundo era lo que estábamos comentando acerca de lo de la violencia intrafamiliar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Anabel y además llevo diciéndolo desde el minuto 0 en el que eso se hizo público por parte de Jesús Aguirre. Ya existe una ley que es la violencia doméstica. Necesitamos la violencia de género para separar realmente esas discriminaciones, esas violencias que se ocurren por el género. Y lo tercero y último es que, no sé si sabréis, me imagino que sí, que ya tenemos el adelanto de las andaluces al día 19 de junio. Y las feministas nos jugamos muchísimo, porque la extrema derecha en Andalucía va a ganar muchísimos votos y este es el momento de explicarle a la sociedad y explicarle a nuestras iguales que tenemos que representarlas y tenemos que representarlas porque ellas están asumiendo que ya tienen la igualdad que necesitaban cuando les están queriendo quitar la violencia de género, que las defiende, cuando no se está haciendo la coeducación en los colegios, cuando nos están quitando el lenguaje inclusivo en los libros de texto, cuando nos están, antes de volver a ganar las elecciones con más votos o con más diputados o parlamentarios de la extrema derecha, ya la derecha nos está quitando derechos. O sea, si entran más a la extrema, lo vamos a perder todo. Y creo que tenemos que hacer mucha incidencia política en este no llegados meses que nos quedan, con unión, tejiendo redes entre nosotras y haciendo mucha incidencia en la sociedad y entre nuestras iguales. Gracias a todas las que participasteis. Gracias. Raquel y Sí, Maite. gracias. También. Raquel López tiene la palabra que le había pedido. No está. ¿Y Maite Álvarez Timón? Yo ya he hablado, soy Raquel, yo ya he hablado. Ah, ya habló, ya habló. Maite Álvarez. Que voy y vengo. Maite Álvarez. Hola, perdona, es que estoy Bajarle la mano a las compañeras que ya han hablado. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? Perdonad. No. Sí, sí, te oímos, Maite, te oímos. Coral, yo he pedido la palabra unas pocas de veces. Sí, Bueno, pues que hable ella, si quiere. Por delante. Venga, ella, Paqui, las dos brevemente, por favor, para ir viendo cómo elaboramos entre todas lo que acaba de salir. Yo creo que hay una incidencia de lo que estáis hablando. Estoy totalmente de acuerdo con todo, que estamos perdiendo poder, pero yo creo que el principio que ellos hacen empiezan con las custodias compartidas. De ahí pasan supuestamente a una igualdad, que quieren ejercer una paternidad igualitaria, pero que muchas veces son impuestas para educar a los hijos y si os dais cuenta van pasando porque quieren el poder para continuar perpetuando el patriarcado a través de nuestros hijos. En el momento que las mujeres empiezan a pedir una igualdad real y ellos se dan cuenta que están perdiendo poder, comienzan en principio a pedir una supuesta igualdad con que para ayudarnos o para... Bueno, es que claro, yo quiero ejercer el papel como hombre, tengo los mismos derechos. Sí, está bien, a lo mejor sí es verdad, pero muchos de ellos es para conseguir cuando están perdiendo el poder, especialmente los que tienen una visión no igualitaria o estos conceptos sobre la imposición de las custodias compartidas, aunque haya cosas que no esté, o sea, que no creo que empiecen ahora justo, sino ahora es cuando ya
van por diferentes procesos y cambiando la visión de la sociedad para intentar que estos progresos puedan ir continuando. Solo es esa apreciación, no lo sé, no entiendo tanto como muchas de vosotras, que me alegra mucho escucharos. No sé si tenéis Twitter, en unos días hará un espacio feminista. Si alguna se quiere meter, luego me diréis también vuestro contacto porque quieren hacer un espacio sobre el feminismo. Vale, nada más, vale. Suelto para que podamos hablar todas. Paqui, ¿me dejas un segundito antes? Sí, antes que Paqui está Sara. Otro espejismo de igualdad que sigue utilizando, la violencia patriarcal. Sé que se está acuñando violencia de género patriarcal, pero ahí, como reivindico que violencia de género sirva para marcar la relación de poder de hombres a mujeres, pues prefiero decir violencia patriarcal a la violencia de género que están ejerciendo la justicia, aunque está ejerciéndola, pero es por ese tema. Solo una cosita. Lo de Twitter es otro espejo de igualdad que nos viene encima. Se acaba de comprar y se acaba de comprar diciendo que va a ser libertad de expresión para todo. Ya sabéis lo que va a pasar a las feministas en Twitter, ¿no? Es decir, a eso hay que hacerle una estrategia. Y si no nos sirve Twitter, pues tendremos que crear una. Pero ahí nos van a hundir. Ahí nos van a hundir. Y antes de un segundito, para que no se me vaya, por si se me va el entrar, que me recordéis. El SAP, aunque el síndrome de alineación parental, aunque la que acaba de meter lo de las custodias la compañera, aunque es ilegal, la justicia patriarcal lo sigue aplicando. Es otro espejismo de igualdad que se está difundiendo y están normalizando y que nos discrimina a las mujeres y hace violencia hacia las mujeres. Luego recuerdo el tirón de orejas de los expertos y expertas de Ginebra a finales de diciembre al Gobierno de España. Ya para cerrar, luego os digo 3 o 4 cositas como para ver cómo nos articulamos ante eso. Paqui, te toca, ¿no? No, Sara. Sara, perdón. Bueno, yo voy a ser muy breve. Solo quería cerrar recordando que hay algunas estrategias que se utilizan en países nórdicos que de las que yo tengo conocimiento, la que me parece más válida es la de no permitir que haya más de, no sé si era un 70 o un 80%, ni de hombres ni de mujeres en cualquier organismo con poder, gobierno público, por lo que sea, en cualquier lado, ¿no? Que creo que está funcionando bastante bien. No recuerdo en qué país nórdico era. Y luego mencionar así por encima un comentario que ha hecho otra compañera, que tampoco recuerdo quién es, lo difícil que es intentar desde un lado solo, como muy bien tú luego lo has explicado, Anabel, querer educar de otra forma que con esta estructura. Yo tengo un hijo, tengo solo 2 hijos varones, entonces no he tenido la oportunidad de educar a una niña, pero uno de mis hijos era muy sensible y jugaba a cocinitas con una niña y lo hacía a escondidas. Jamás lo comunicó a nadie. Y por último, señalar la perversión de todo, muchas de las cosas que estamos hablando. El problema es cómo se utilizan, que es con una perversión, es decir, dándole la vuelta a la cosa para que al final, eso, la manzana te la da el demonio y tú por traspasarla eres tú el demonio y el otro se libra porque en vez de ser el listo, que es el macho que tenía que ser el listo, pues es el tonto y al final nos cae todo. Que yo le llamo perversión intencionada de una estrategia para trabajar en el retroceso de los derechos de las mujeres, es decir, siempre decíamos la reconfiguración del sistema patriarcal. Cuando avanzamos desde el feminismo, avanzamos en los derechos de las mujeres, se reorganizan. Pues ahora se reorganiza patriarcado, iglesia, neoliberalismo, con un puntal que es la extrema derecha, a crear y a normalizar espejismo de la igualdad y con la estrategia de la masa crítica en muchos de los temas. Sara, aquí existe en la ley de igualdad el 40-60, que le llaman el concepto de democracia paritaria, pero bueno, el de democracia paritaria sería 50-50, pero es un gran paso de las acciones positivas y que está a nivel legislativo para todos los órganos, listas cremallera en los partidos políticos. Pero y todo eso es gracias a feministas. Perdóname, sí, Anabel, ¿eso está funcionando? En órganos a veces no funciona, pero al estar en ley se denuncia y se está corrigiendo. Se puede hacer algo, vale, ok, gracias. Francisca tiene la palabra.
Gracias. Es que hablaste Bueno, mucho antes, Paqui. Para empezar, yo he hablado mucho menos que muchas, pero vamos a ver, para empezar, lo de las redes es imprescindible, pero las feministas no las hacemos. Lo tengo clarísimo. Y eso es algo que yo lo vengo machacando y nosotras nuestras redes las tenemos más locales, algo nacional y de Andalucía, pero que nos cuesta mucho trabajo, que somos muy personalistas y que tenemos mucha teoría. Y a la hora de poner en práctica las cosas, mira, yo es que me he sacado unas cosas muy concretas y las quiero leer aquí, que es que la discriminación está clarísima. Vamos a ver, por cada hora que los hombres dedican a las tareas domésticas, las mujeres dedicamos 3. ¿Por qué no machacamos con esas cosas? Que las ve todo el mundo. De cada 3 mujeres, una de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual en todo el mundo. El 46% de las noticias refuerzan los estereotipos de género. En los parlamentos solo hay un 22% de diputados de promedio, de diputadas de promedio en todo el mundo. Solo un 6,9% de las jefas de Estado o de gobierno son mujeres. Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres en todo el mundo. Solo un 24% de los puestos de alta dirección en empresas están ocupados por mujeres. Solo un 43% de los países tiene algún tipo de legislación sobre permisos de paternidad. Para el 30% de las mujeres, su primera experiencia sexual fue forzada. Más de 4 millones de mujeres son explotadas sexualmente en todo el mundo. Y a mí es que me gustan, yo soy muy de concreciones y de poner las cositas muy claras. Y nosotros las mujeres llevamos muchos años teorizando muchísimo y no acabamos de aterrizar. Mira, aquí estamos aterrizando, Paqui, no nos vamos a pegar latigazos. Eso son, lo que acaba de decir Paqui, es el documento de las 10 realidades que indican que la igualdad es aún un espejismo, que elaboró Hombres por la Igualdad, por si lo queréis buscar. El tema es que iban a ir saliendo los espejismos, pero como nos fuimos a lo estructural grave, pues todas las brechas salariales y todas las estadísticas efectivamente dan la relación del espejismo de igualdad, la brecha salarial, la brecha digital, el que no exista la corresponsabilidad ni en el espacio familiar, ni en acceso a puestos de decisión en liderazgo, que también sería corresponsabilidad, que no exista la corresponsabilidad en la política pública para cuidados. Es decir, todos los indicadores, como dice Paqui, que visibilizan la realidad, pues tenemos que utilizarlo. Por eso necesitamos las estadísticas con datos desagregados por sexo y analizarlos. Si no, no podemos hacer nada. Podéis buscar ese... No quedaba palabra, ¿no? Puedo ir... ese documento lo podéis buscar ahí. Creo que nos viene bien el documento del Defensor del Pueblo del 11 de abril, en donde confirma que no se cumplen los compromisos de evaluación en riesgos de violencia machista. Y habla de la violencia vicaria y habla de la violencia a menores. Y es el informe que presentó en el Congreso de Diputadas y Diputados. Eso viene directamente al tema que estamos trabajando. Un artículo de Tribuna Feminista Hoy de trabajo sexual versus trata, explotación sexual. Hablamos de lo que significaba trabajo sexual, las mujeres prostituidas, el manifiesto latinoamericano de la maternidad subrogada. Lo digo porque igual los que se están moviendo ya por aquí ya los conocéis. Y todo lo que hay del borrado de los derechos de las mujeres en las diferentes redes, todo eso nos va dando información para visibilizar el espejismo de la igualdad y las discriminaciones. Y hoy la Federación de Mujeres Jóvenes solicita, que también lo podéis buscar en Instagram o en las redes virtuales,
la ampliación de cobertura a mujeres jóvenes, a menores en violencia, aumentando la edad, ¿no? Para cuando todo el proceso de denuncia de las mujeres maltratadas se hace cuando ya son mayores de edad los hijos y las hijas, pues no están teniendo esa cobertura. No sé si me expliqué bien, ¿no? Bueno, la ampliación de cobertura, la ampliación de edad de cobertura de víctimas de violencia de género. Así y lo explican muy bien. Está hoy en Instagram y en las diferentes redes, con una campaña potente para el tema de visibilizar el uso político de la violencia de género. Todo esto es uso político de la violencia de género contra las mujeres. Entonces fuimos iniciando. ¿Qué nos discrimina a las mujeres? ¿De qué espejismo de la igualdad hablamos? Sí, todos esos datos, todas esas brechas, que le doy las gracias a Paqui que las haya visibilizado y todo lo que fuimos diciendo, pero ojo, con toda la gran estrategia política de utilización de la violencia contra las mujeres para perpetuar el sistema patriarcado y atentar a los derechos de las mujeres, que son derechos humanos. Eso es con lo que nos estamos encontrando hoy. Un segundo, a ver si me queda alguno de los datos. Bueno, sí, que le pongamos atención al presupuesto que se va también para la ayuda de las asociaciones antiabortistas, porque vemos cómo a nivel mundial va también por ahí el tema de la extrema derecha, ¿no? Y a veces con alguien que no viene de la extrema derecha también, como Nicaragua, con Ortega. Entonces, que no nos olvidemos de poner atención y alerta a esa parte. En relación a lo de no hacer redes, hacemos redes, claro que hacemos redes y hacemos alianzas. Lo que tenemos que hacer es desaprender la misoginia, que es una herramienta patriarcal, para construir la estrategia política feminista de la sororidad. Poner el enfoque en los mínimos. Ojalá que no pase lo de la izquierda votando a la derecha, como en Francia, por segunda vez, para que no gane la extrema derecha. A ver las feministas que podemos pactar para no retroceder. Ahora, teniendo claro que hay proyectos políticos diferentes, ¿no?, dentro de la agenda feminista y que son incompatibles. Entonces ahí pues no pasa nada. Libertad de expresión, herramientas para defender los derechos humanos de las mujeres. En relación a lo que se nos viene encima, claro, yo creo que es responsabilidad de toda la articulación feminista crear masa crítica a que antes de votar se lean que van en los programas de los derechos de las mujeres en los diferentes partidos políticos. Yo creo que es una de las estrategias que deberíamos de tener para Andalucía y siempre. Con las pistas que fuimos viendo, podemos encontrarnos ya con algo claro en programas de partidos políticos. Y desde luego, pues votar a quien favorece los derechos humanos de las mujeres. Ojo con una cosa que no cayó y es un espejismo también de igualdad y discriminación hacia las mujeres, que es la bajada de los impuestos. Si tenemos todos los datos en que el estado de bienestar y los servicios públicos beneficia la libertad y la autonomía de las mujeres por los roles sexistas y asignados del sistema patriarcal, que bajen los impuestos van directamente a la discriminación y violencia hacia las mujeres. Porque se desmantela la sanidad, se desmantela la educación, estuvimos hablando de la importancia de la coeducación, se desmantela la política pública de igualdad real entre mujeres y hombres. Eso hay que visibilizar, que una bajada de impuestos es una discriminación hacia las mujeres y una violencia hacia las mujeres. Y argumentar, porque no es un servicio para las mujeres, ni queremos que sea así. Pero sí tenemos muy claro cómo la política pública, el servicio público, si se desmantela, nos afecta directamente a nosotras, siempre remarcando por estar en este sistema patriarcal y con esta asignación
de rol del sistema patriarcal. Sí, me faltaba otro dato para lo del SAP, el síndrome de alienación parental, tenéis muchos datos a ver, pero es importante que manejemos el informe de expertos y expertas de Naciones Unidas cuando vinieron y le tiraron de orejas al gobierno de España. Fue el 9 de diciembre del 21. Que tienen que hacer más porque garantiza, el gobierno de España debe hacer más para proteger está el artículo, a los niños y niñas de la violencia doméstica y los abusos sexuales. Garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y niñas de género. ¿A dónde voy ahí? El artículo 5 que leí antes de la CEDAW. Ir uniendo todo. En la incidencia política para transformar está todo unido. Siguen haciendo desde la justicia estereotipos sexistas de no creernos a las mujeres, de desconfiar de las mujeres, de exigirnos más. Por eso CEDAW también tiene el recurso legislativo, la convención, para tirarle de las orejas. Dice claramente que hay un sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres, dijeron los expertos y las expertas. Fijaros si tenemos recursos para tirar. Y me gustaría, ¿tenéis 7 minutitos más, 8 minutitos más? Sí. ¿Compartes, Coral, por favor, el vídeo de Towanda Rebels? Hace dibujos extraños y verbaliza que su padre... ¿Lo veis? Y es el colegio, de hecho, quien denuncia por posibles abusos Sí, sexuales. espera, hay que ponerlo al inicio. Diana detecta que su hija manifiesta rechazo a su padre. Buenas a todas, somos Towanda Rebels y hacemos este vídeo para pedirte ayuda. Aunque no es para nosotras, se trata de una ayuda personal y también una ayuda social y política. Y es muy urgente, por lo que te rogamos que te quedes y que escuches lo que tenemos que contarte. Hace 4 años, una mujer, Diana García, a la cual nosotras conocemos personalmente, descubrió que su entonces marido estaba presuntamente abusando sexualmente de su hija, que entonces tenía 4 añitos. Diana además era víctima de violencia de género, física y psicológica, aunque en ese momento ella todavía no le había denunciado. De hecho, ni siquiera es ella la que se da cuenta de que su hija está sufriendo abusos, sino que es el propio colegio el que alerta de que la niña, que está en su primer año de cole, se comporta de manera agresiva con el resto de sus compañeros, hace dibujos extraños y verbaliza que su padre es un monstruo. Y es el colegio, de hecho, quien denuncia por posibles abusos sexuales contra la menor. Además, Diana detecta que su hija manifiesta rechazo a su padre y en varias ocasiones la niña verbaliza que éste le hace daño en sus partes íntimas. Asimismo, tiene en múltiples ocasiones infecciones de orina y vulvitis, que es una inflamación de la vulva, así como una fisura anal. El pediatra en un primer momento no le da importancia y lo achaca todo al uso del pañal y al estreñimiento. Se celebra la vista, pero no cree en el testimonio de la niña y se deniega, por tanto, la orden de alejamiento. Se pide un informe psicosocial familiar y atentas, porque aquí es donde empieza el calvario, porque el sistema ya comienza a moverse para aplicarle el SAP, el síndrome de alienación parental. Paralelamente, en casa su marido se vuelve cada vez más violento hasta que la situación es insostenible y Diana decide denunciarle por violencia de género y huir de la casa, instalándose en hoteles con su hija a pesar de su escasa solvencia económica. Llegados a este punto, hay que decir que ella apenas trabaja fuera del hogar y que la familia vive del sueldo de él, que tiene un trabajo muy bien remunerado y de mucho prestigio social. Claro, Diana se encarga principalmente de la casa y de los cuidados de la hija. El maltrato se agrava, llegando incluso a perseguir a ambas y amenazar con hacerse un bretón. Hay un juicio rápido y el juez determina una orden de alejamiento para la madre basándose en que la policía, aplicando el sistema Biogen, asegura que existe riesgo alto. Sin embargo, esa orden no incluye a la menor y, de hecho, el juez concede visitas al padre sin tutela. Las visitas se producen sin que Diana pueda hacer nada para evitarlas y durante las mismas la niña verbaliza de nuevo que vuelve a sufrir abusos sexuales. En ese momento Diana denuncia de nuevo a su expareja por abusos sexuales
y se niega a cumplir con las visitas, mudándose incluso de ciudad con su hija. Pero las psicólogas forenses que han atendido a la niña han aplicado sin tapujos el síndrome de alienación parental, invalidando completamente el relato de la menor y diciendo que se trata de fabulaciones, denegando, por tanto, la orden de alejamiento. La tortura que ejercen contra la menor es tan enorme que incluso una de las forenses llegó a pedirle a la niña que relatara los abusos sexuales delante de su padre, es decir, delante de su violador. Sabemos que esto os parece impensable, pero es una de las técnicas que recomiendan los y las defensoras del síndrome de alienación parental. Un proceso completamente ilegal que atenta contra los derechos de las niñas y niños y que, sin embargo, es más común de lo que pensamos. Por resumir, porque 4 años de procesos judiciales dan para mucho. A pesar de que los equipos de atención psicológica públicos del sistema de la Seguridad Social han iniciado un total de 5 protocolos de riesgo y varios informes, a pesar de que hay 3 informes de vulnerabilidad graves sobre la menor y su madre, emitidos por el equipo de expertos de las oficinas de atención a víctimas del delito dependientes de la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana, a pesar del informe redactado por la fiscal jefa de la Sala de Violencia de Género. Hace un año, el 12 de marzo de 2021, el juzgado de Pozuelo archivó la investigación penal, afirmando que el relato de la niña no tenía verosimilitud. Los informes elaborados por los equipos psicosociales adscritos al juzgado y por la propia Guardia Civil afirmaban que la niña había aportado un testimonio, atención, incoherente e incongruente, con 5 años. Por este motivo, la sentencia de divorcio que se dictó en julio de 2021 acabó otorgando la custodia de la niña al padre y estableció para la madre un régimen de visitas. De hecho, en la sentencia, aunque se reconocieron los antecedentes de violencia de género contra la madre, se argumentó que esto no impediría que la custodia paterna fuera, de alguna manera, beneficiosa para la niña. Por si no ha quedado suficientemente claro esto último, lo recalcamos. Es decir, la justicia no crea a la niña y le ha dado la custodia al padre, denunciado por violencia de género y por abusos sexuales contra su hija. Considera que es mejor que un padre pueda volver a violarla a que no tenga contacto con ese padre. El caso es tan escandaloso y Diana ha luchado tanto por proteger a su hija, imaginaos, ha movido cielo y tierra, que la misma ONU se ha pronunciado al respecto hace apenas 2 meses. 4 relatores especiales de Naciones Unidas remitieron una comunicación al Estado español exigiendo explicaciones sobre la situación de Diana y su hija, a la que la justicia habría desprotegido durante años aplicando este falso síndrome de alienación parental e ignorando el relato de la madre y de la hija sobre los abusos sexuales. Además, los expertos, las expertas, afirman estar profundamente preocupados por la integridad física y mental de la madre y la niña, y por lo que parece reflejar tendencias más amplias en el sistema de justicia español, que indicarían una interpretación discriminatoria de la legislación por parte de operadores jurídicos basada en prejuicios y estereotipos de género. Es decir, la ONU se ha pronunciado no solo por este caso, sino porque sabe que la aplicación del SAP es muy común en España, a pesar de que ningún manual de psicología recoge este supuesto síndrome, cuya aplicación tiene como única finalidad negar que existen los abusos de padres contra hijos e hijas. Diana, quien siempre ha protegido a su hija, se encuentra ahora mismo completamente agotada física y mentalmente, endeudada por todos los gastos judiciales que estos 4 años ha tenido que ir sufragando. Y sin embargo, es ahora cuando más que nunca necesita poder continuar con el proceso e interponer una denuncia ante el Tribunal Europeo por la desprotección e injusticias de las que se ven expuestas ella y su hija. Por ello, os pedimos, os rogamos, que colaboréis en la medida de lo posible para ayudar a esta madre que hoy es Diana, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotras. Y sobre todo, a esa niña que no se merece volver a sufrir violencia sexual. Para ayudarlas, la Asociación Alana, con más de 20 años de trayectoria, ha habilitado una página en la que vais a encontrar el número de cuenta corriente, así como un Bizum. Os dejamos esta publicación enlazada para que os sea más fácil acceder. Cualquier ayuda, por poca que sea, suma. Si no puedes colaborar económicamente, por favor, comparte este vídeo, difúndelo para que llegue a muchísima más gente. Ojalá con la ayuda de todas, Diana y su hija, a quienes la justicia ha abandonado, sientan que no están solas, que nosotras somos una nada. ¿Ya? ¿Cómo volvemos a...? Ya estamos de vuelta. Bueno, vemos, ¿no? La violencia de los sistemas jurídicos, la justicia patriarcal, otras María Salmerón a punto de entrar en la cárcel, las otras organizadas pues para que puedan sobrevivir, otras que no pueden ver a los hijos y a las hijas,
Es decir, todo eso es un espejismo de igualdad para la ciudadanía y para la sociedad civil organizada. Entonces, dentro de las estrategias es conocer qué legislación nos protege en todos los ámbitos, como os decía, desde la CEDAW a tratados de derechos humanos, al Convenio de Estambul, la legislación de igualdad, la legislación de violencia de género del Estado español, y desde ahí hacer redes, articularnos y seguir con la incidencia política para visibilizar la bestialidad de la reorganización y de la reconfiguración patriarcal ahora mismo en España, en el Estado español y a nivel mundial. Entonces, no sé ya si cerramos aquí, si hacemos alguna valoración de cómo sentisteis, cumplió vuestras expectativas, la construcción de conocimiento colectivo, de ahí se sacarán las presentaciones, las conclusiones, las ideas fuerza de lo que fuisteis exponiendo. Y sí, a ver si esta metodología os gusta, os parece adecuada, reflexionamos más, contribuimos más, o estoy equivocada y es mejor que os ponga un PowerPoint y os haga un webinar hablando yo. Lola Fernández pide la palabra y Olga Ojeda. Sí, Lola. yo creo que la metodología es muy interesante, Anabel. Yo creo que complementa otras metodologías que podamos ir implementando unas con otras. Yo creo que es interesante. De hecho, yo había pedido la palabra para preguntar si se iban a sacar conclusiones y si las ibais a hacer públicas, porque creo que sí que hemos dicho aquí cosas interesantes que nos interesaría tener para tener nuestro discurso, que luego lo tenemos que estar defendiendo constantemente. Yo creo que nos puede enriquecer a nosotras. Sí, yo creo que está claro que tenemos que sacar las conclusiones. Estamos grabando también la sesión y veremos cómo ponerla en la página web que tenemos de labarcaenfeminista.com, ¿vale? Y el canal YouTube para que también podáis volver sobre ella cuando queráis. Una cosa que tal y como dije, lo de poneros un webinar o hablaros yo, parece que no es necesario el PowerPoint o a mujeres hablándonos y dándonos los discursos. De ellas es de donde bebemos todas, claro. De las teóricas, de las sabias, y que nos hablen, que estaremos horas escuchándolas y que nos pongan PowerPoint y todo. Solo era una forma de tantear esta metodología en la que yo me siento cómoda y me parece tiene pues, que es la apuesta que hago de la capacitación popular feminista, pero que todas son complementarias y todas necesarias. Es que luego me di cuenta y digo, anda, que parece que lo otro no es válido. No iba por ahí para nada. Olga, tienes la palabra. Bueno, yo como siempre agradecer todas las sesiones que pueda tener en esta vida con Anabel, porque siempre aprendo muchísimo y en concreto esta sesión participativa me parece muy provechosa porque cada una vamos dando nuestras inquietudes, nuestra sapiencia de lo que podamos tener en cada uno de los temas que se hable, y me parece siempre que aporta y engrandece la sabiduría de cada una de nosotras, sobre todo nuestro empoderamiento hacia la acción social y política local, que es con la que estamos ahora, ¿vale? Entonces yo por mí me apunto como siempre y me encanta, a ver si Anabel ahora nos hace un resumen de el cómo podemos empezar a componernos o a tejer esas redes entre nosotras, las diferentes asociaciones y plataformas, para empezar a trabajar hacia las primeras elecciones, que son las andaluzas que tenemos ahí, de intentar por lo menos concienciar un poco a la sociedad de no perder nada de lo ganado. Y muchas gracias. Ahí gracias, Olga, con no perder nada de lo ganado. Os animo a volver a leer o a leer, las que no leísteis, el libro de Elena Simón, de Hijas de Igualdad, Herederas de Injusticias,
porque además habla súper bien de cómo desmontar el espejismo de igualdad y de la importancia de ganar derechos, pero de consolidarlos. Entonces nos pueden venir también argumentaciones para este momento. Francisca, ¿había pedido la palabra? Sí, yo le he pedido un momentillo solo para decir que ha dicho la compañera que la va a colgar en la página web, que hiciese el favor de a las que estamos inscritas mandarnos el enlace, con idea de que podamos acceder, ¿vale? Gracias. Sí, os la mandamos por correo. Os mandaremos también una evaluación y demás. Vale, gracias. A ti. También había pedido la palabra Maite, que no sé si la ha bajado ya la mano. Sí, ya no hay nadie más por ahora. A ver, ¿se me escucha? Que no estoy con el móvil. ¿Se me escucha? Sí, sí. A ver, que el espacio que te decía es un espacio que se hace en Twitter. Sé que va a ser, pienso que hay que utilizar todo. Sé que va a ser un espacio feminista porque lo va a hacer una persona que conozco y es feminista. Y hay unas chicas que hacen un podcast en la radio que son vascas, que son feministas también y sé que van a entrar. Entonces creo que sería bueno que entrarais porque creo que hay que mover todos los espacios, creo que hay que difundir mucho, creo que hay que enseñar mucho y creo que hay que moverse fuera de lo que, salir fuera en el ámbito de lo que mucho más extenso, que es lo que ellos hacen. No lo sé, yo no sé que trabajáis mucho y no quiero cuestionar nada, pero sí que nos están comiendo el terreno, eso sí que lo sé, y cómo combatirlo, cómo intentar que se vea que esto realmente no es igualdad, que no es lo que se cree en la sociedad, que esto va a ser derechos para todos, no, esto nos va a quitar derechos a las mujeres y cómo los estamos perdiendo poquito a poco sin darnos cuenta. Nada más. Te están preguntando en el chat que cómo se llama el espacio de Twitter. Que no lo sé, que cuando, es que sé que lo van a hacer, cuando lo hagan, si tengo alguna manera de ponerme en comunicación cuando lo van a abrir, si queréis os pasaré el enlace. Sí, todos los recursos que podamos compartir es trabajo en red y avance. Porque aunque no sé qué nivel hay ni nada, da igual. El caso es que vosotros, especialmente las que sabéis tantísimo, que esa información no se quede ahí solo, sino que pueda salir de alguna manera fuera y que la gente lo comprenda, especialmente las mujeres. Porque al final somos la mitad de la población. Bueno, más, el 51 creo que somos. Sí, imagínate, si nos pusiéramos todas, es que a ver quién iba a poder con nosotras. Y eso es el problema. Lo podéis pasar al correo electrónico donde os ha llegado el enlace y demás, y nosotras tenemos los correos de todas y os los reenviamos. También preguntan sobre el podcast. Sí, vale, del luego que hablas. En el correo os lo pongo. Son unas chicas vascas muy majas, la verdad, y que tienen mucha audiencia. Y es que sé que se lo ha pedido la persona, es la psicóloga de nuestra asociación, que van a hacer un programa sobre... Y sé que van a hacer un espacio sobre el feminismo. Entonces, bueno, pues estaría bien, porque de alguna manera cuanto más entremos y cuanto más podamos hablar y cuanto más podamos enriquecer eso, pues es un sistema como otro cualquiera. Una cosita, claro, y además en Twitter muchas feministas están haciendo redes, alianzas e incidencia política, pero no olvidemos qué nueva estrategia vamos a utilizar en relación a Twitter. Porque si ya hoy o ayer anuncian en los medios de comunicación que una de las claves de esa compra de Twitter va a ser libertad de expresión, pues hay que articular algo para darnos soporte, sustento unas a otras y ver si tenemos cabida realmente o hay que empezar a utilizar también otras redes para la incidencia política. Pero por supuesto que sigamos utilizando todas. También se podría plantear ahí, ¿no? Mejor. Buscar sí, en todos los redes, espacios. Todo lo que podamos hacer en todos los espacios en los que estamos es incidencia política para transformar y para avanzar en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos y en el paradigma feminista de la sociedad.
Claro, el problema del feminismo, Anabel, es lo que tú has comentado, que estamos todas, yo veo como mucho desunidas, como trabajando, pero no tejer la red, lo que estabas comentando. Eso es importante. Sí, sí, pero en ello estamos y hay redes desde las primeras sufragistas, desde la primera ola, cuando no había ni internet ni nada, opción que tenían, se escribían por cartas haciendo las redes para pasarse la información, que bueno, tenemos también a dónde mirar para ir avanzando en ese trabajo de red y además, como retomaba Olga, en el ámbito global, bajando los logros de lo global a lo local y subiendo la realidad de las mujeres de lo local a lo global. Es decir, en dos direcciones, la forma en la que podemos incidir políticamente para transformar hacia la justicia social. Vale, gracias, nada más. Bueno, pues si no hay ninguna palabra más, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Yo os puse por ahí en el chat que con vosotras aprendo que construyendo así de forma colectiva damos un paso más, estamos haciendo red, estamos haciendo reflexión de mínimos para avanzar y cuando avanza una ya avanzamos todas. Entonces el feminismo está avanzando hoy también con nosotras. Así que muchas gracias. Muchas Besito, gracias. gracias a ti. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.